Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros en un nuevo webinar que tenemos en Nailted. Hoy hablamos de bienestar laboral, consejos prácticos para construir empresas mentalmente saludables. Y bueno, pues lo primero de todo que quería presentar a las dos personas que nos acompañan hoy para hablar de un tema tan importante. Por un lado, Anita Ruschak, ¿lo he dicho bien, Anita? Sí, Muy bien, pues Anita es Head of People en Eru, empresa fintech con base en México y es experta en desarrollo de talento y ha estado pues, los últimos 5 años trabajando como profesional de recursos humanos en empresas de tecnología y de todo LATAM. Bienvenida, Anita, y gracias por estar con nosotros hoy. gracias Celia y buenos días, buenas tardes todos, dependiendo de en qué lado del mundo estén. Eso es. Pues del otro lado del charco tenemos a Kevin, que está en Málaga. Kevin, un placer. People and Culture Manager en In99 y está como responsable de personas y cultura, donde, si no me equivoco, Kevin, tu principal misión es mejorar la experiencia de todos los empleados y además también de los candidatos que valoráis en vuestros procesos de selección y hacéis pues de In99 un gran lugar para trabajar. Totalmente, gracias a ti por la invitación, ¿no? Hola a todos y a todas, tanto buenos días como buenas tardes, igualmente como decía Anita, y esta va a ser lo cierto, ¿no? Intentamos siempre dar un pasito más para mejorar la experiencia de todos los que formamos parte. Mm. Totalmente. Oye, pues muchísimas gracias a los dos pues, por aceptar que hablemos de este tema tan importante, ¿no? Que además es que, oye, pues desde hace un tiempo, por fin las empresas ponemos foco en todo lo que tiene que ver con el bienestar laboral de nuestros empleados, ¿no? Atendiendo, oye, pues a cuestiones y factores tan importantes para la productividad y el desempeño, ¿no? Sin duda, como pueden ser, oye, la conciliación, la salud mental, la salud física o incluso también, ¿no? La salud financiera. Anita, cuéntanos, para todas las personas que hoy se han unido con nosotros en el webinar, nos están escuchando, ¿qué entendemos, ¿no? Por bienestar laboral en las empresas? Bienestar laboral, ¿qué entendemos? Sí, muy buena pregunta Celia, muchas gracias. Podemos tener muchísimas definiciones, pero como a mí me gusta abordar el tema es de forma global. Como decías, hay muchos puntos en el bienestar. Como dice también la expresión, pues es estar bien en el trabajo. Entonces, ¿qué necesitamos para estar bien? Necesitamos desde salud física, salud financiera, tener un sueldo decente, tener beneficios como seguro de salud, como vacaciones decentes, horarios que nos permiten llevar a cabo pues, nuestros hobbies, dedicar tiempo a nuestra familia, pero también está la parte de tener relaciones positivas con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros managers, los directivos. Entonces, sí, aborda pues todos los puntos pequeños que necesita uno para sentirse bien en el trabajo, para sentirse feliz. Totalmente, además es que has dado en el clavo, porque es que es verdad que, oye, entendemos siempre bienestar, ¿no? Pues con todas estas iniciativas que hay para trabajar todo lo que tiene que ver con salud mental, etcétera, pero luego también las relaciones, ¿no? Que construimos en nuestro día a día con las personas de los equipos, los managers tienen gran responsabilidad, ¿no, Kevin? Entiendo que vosotros también trabajáis toda esta parte de bienestar, visto desde el foco de iniciativas lanzadas desde People y también esta parte, ¿no? Oye, cómo creamos relaciones sanas, ¿no? En el entorno laboral. No, totalmente. Al final, una compañía, una organización, una empresa, está formada por personas. Si las personas, los individuos por sí solos no funcionan, la empresa no funciona, pero es que el conjunto es más que la mera suma de de las personas, ¿no? Que se tienen en cuenta las interacciones y si no mejoramos esas conexiones que hay entre las personas, ni el bienestar ni la productividad, porque siempre hay que mirarlo desde las dos partes, ¿no? Yo lo miro como un conjunto. Una empresa puede buscar esa productividad y a la vez es necesario ese bienestar de las personas. Si queremos una, no puede faltar la otra. Entonces, toda iniciativa que tomas en pro de este beneficio es un éxito. Ujú. Totalmente, y entendiendo, oye, bienestar laboral que abarca un montón de parcelas, ¿no? Por ejemplo, Anita, ¿dónde ponéis el foco en la empresa, ¿no? ¿Cuál es vuestra prioridad? Cuando abordáis este tema de bienestar laboral, ¿qué es lo primero que priorizáis? Allí es muy interesante la pregunta porque siempre intento de partir de una posición de análisis. Entonces, ver dónde está la necesidad principal en el momento, dependiendo de la realidad de la empresa, qué antigüedad lleva en general el personal, qué edad trabajan de forma remota, híbrida, presencial. Por el momento, por ejemplo, tenemos un equipo en Jeru que trabaja de forma completamente remota,
un equipo que trabaja de forma presencial y algunas personas que trabajan de forma híbrida. Entonces, pues cada equipo hay algunas necesidades que es lo mismo, pero luego hay otras necesidades que pueden ser muy, muy diferentes basado en la realidad de cada uno, de qué forma entran al trabajo, cuál es su entorno físico durante el día. Y pues basado en esto ya analizamos si debemos empezar más cuidando la salud física, la salud mental de las personas, concientizar sobre estos temas o quizá atacar otras raíces del problema como las relaciones sanas, reconocimiento, construir confianza con el equipo. Y ahora, por ejemplo, estamos enfocados principalmente en construir confianza, en mejorar nuestros uno a uno con el equipo, en justamente poder dar esta seguridad psicológica que necesitan las personas para que luego podamos hablar de forma abierta de todos los problemas personales también, porque pues muchas veces decimos de que hay que dejar lo personal en la casa y separar su vida personal y profesional, pero seamos honestos, esto no existe. Lo más que nos gustaría hacerlo no es humanamente posible, entonces es importante de estar consciente de que nuestro equipo no puede estar completamente bien en el trabajo si tiene problemas de salud con la familia y pues tenemos que estar pendientes de esto. Sí, total. Además, de verdad, que ha sido muy tradicional, ¿no? El separar esa parte personal y profesional siempre en el trabajo. Has comentado un aspecto súper importante, que además tenía una pregunta ahí apuntada para un poquito más adelante. Si las iniciativas que lanzamos desde los equipos de People en temas de bienestar laboral son las mismas, pues para modelos de trabajo diferentes, ¿no? Que cada vez más las compañías, oye, pues dentro de una misma compañía hay modelos de trabajo distintos. Hay equipos que están en remoto, como bien has dicho, equipos que están en un modelo híbrido, gente que está en presencial, ¿no? Y saber un poco si esas iniciativas, oye, pues son las mismas, ¿no? O las necesidades son las mismas. Kevin, ¿nos cuentas un poco también, oye, qué priorizáis en In99 desde el punto de vista de bienestar laboral o cuáles son los retos a los que os enfrentáis actualmente? Pues mira, sobre todo, yo cuando hablo de bienestar laboral en general, me gusta resumirlo de una manera muy fácil. Es qué hace que las personas estén en tu empresa, en tu organización. Ujú. Todos los motivos por los que hacen que estén son bienestar laboral y todo lo que hace que se vayan es lo que tienes que trabajar porque estás faltando al bienestar laboral por ello. Por ejemplo, a mí me gusta mucho basarme, por un lado, en las opiniones de los compañeros, escucharlos. Hay algo muy interesante que ha comentado Anita, ¿no? De esa división personal-profesional, siempre se ha intentado poner una barrera que no es real, no es realista, ¿no? E intentar traspasarla dando pie. Es cierto que un compañero, un empleado, un trabajador no se va a abrir a ti a contarte cosas personales, pero sí es bueno dar ese soporte, saber que estás ahí, que la empresa no solamente te está apoyando profesionalmente, sino si necesita algo más y que lo entiendes que es una persona con sus necesidades como somos todos. Y luego, por supuesto, también no hay que olvidar estas métricas que decía, ¿no? Lo que a las personas valoran más de la empresa y lo que menos, sino las tendencias. Por ejemplo, un estudio realizado por Deloitte recientemente se prevé que en 2025 más del 70% de la fuerza laboral estará formada por millennials, que son aquellos nacidos entre el 85 y el 81 y 95, perdón. Yo me incluyo entre ellos. ¿Y qué buscan estas personas? Es decir, ¿cuál es el talento que vamos a poder atraer ahora y en el futuro? Pues sobre todo buscan flexibilidad. Ya no quieren ver el trabajo como un lugar al que voy a trabajar, rompo esa barrera, o sea, formo esa barrera y luego vuelvo a casa, sino como un entorno en el que pueden combinar con su vida diaria y no solo eso, sino encontrar un propósito. Ya cada vez más las personas no buscan trabajar por el simple hecho de llevar un sueldo a casa, sino sentirse identificados con un propósito común. Y al final las iniciativas que llevamos a cabo buscan estas dos tendencias, ¿no? De que las personas puedan sentirse motivadas por hacer un trabajo que les llena, que creen que hacen un cambio, saben que hacen un cambio en el sector y también que tienen la flexibilidad para hacerlo adecuado a sus circunstancias personales. Totalmente. Además, es que hemos hablado, oye, dependiendo del modelo de trabajo que tienes, pero hay un aspecto también importante, el tema de la diversidad generacional, ¿no? Que tenemos personas dentro de las organizaciones de generaciones distintas y luego también pues con necesidades distintas, lógicamente, ¿no? Em, Respecto al estudio que comentabas, es verdad que muchos estudios demuestran ya que, oye, las personas que se sienten a gusto en su entorno de trabajo
están expuestos a menor incidencia, ¿no? De enfermedades relacionadas sobre todo con el trabajo, como pueden ser pues, la ansiedad, el estrés, ¿no? Burnout. Anita, perdona, ¿cómo detectáis posibles problemas de bienestar en vuestra empresa? ¿No? Has dicho que, oye, utilizáis bastante analítica desde el punto de vista de, oye, antigüedad, nivel de seniority, ¿no? ¿Cómo hacéis para detectar o qué mecanismos tenéis dentro de la compañía para poder detectar justamente, ¿no? Ese tipo de problemas o de necesidades que tenéis desde el punto de vista de bienestar laboral? Sí, es muy importante, como dices allí, estar pendientes de la data en tiempo real y pues todos ya en 2023 tenemos que tener métricas, KPIs en todas las áreas, en People también y darle seguimiento continuo. Algo que podemos coordinar desde People es el desempeño, porque sabemos muy bien si una persona lleva un buen desempeño y luego de repente esto baja, entonces hay algo con su salud física, mental, porque este tipo de cambios no pasan de un día al otro de la nada. Entonces, allí todas las métricas conectadas al desempeño son muy importantes. Luego también la parte de rotación, obviamente, tanto rotación voluntaria como involuntaria, porque muchas veces, pues, como decía, uno baja su desempeño porque no se siente bien, algo le hace falta, acompañamiento, seguridad psicológica para hacer las preguntas correctas, para poder entender lo que se espera de él o ella. Estas son muy importantes. Y también, como Kevin entraba un poquito al tema, porque las personas salen. Es súper importante hacer entrevistas de salida, hacer también muchas encuestas cuando aún están en la empresa, interviews, los famosos, para ver qué es lo que haría querer cambiar de empresa a una persona para poder pues adelantarnos a estos temas. Y luego también pues toda la parte de ausencia laboral, enfermedades, vacaciones. Y allí es un tema muy interesante porque nosotros tenemos vacaciones ilimitadas y justamente podemos ver que cuando las personas toman demasiado pocos días, allí sí es un red flag, porque la persona va a tener burnout, una demasiada presión, carga laboral, o no se siente con la seguridad de que está bien que tome 2 semanas y se vaya de vacaciones a descansar. Entonces, todas estas métricas desde People tenemos que estarlo viendo básicamente todos los días. Es curioso porque me has hecho recordar una situación también que en una empresa en la que trabajé, donde las personas que justamente tenían vacaciones les costaba desconectar. Es decir, oye, pues tenían esa necesidad de, pues de mirar Slack en algún momento o revisar el email, ¿no? Porque a veces es, oye, estamos tan metidos en el día a día del trabajo que a veces incluso de vacaciones, ¿no? Nos cuesta ahí desconectar un poquillo. Por ejemplo, o sea, hemos hablado de, oye, ¿cómo hacemos para detectar esas necesidades, no? Creo que es súper acertado el tema de, oye, durante todo el employee journey, digamos, oye, desde que la persona se incorpora, crear esos vínculos y esas relaciones, pues con los equipos de people, también con los managers, ¿no? Para justamente establecer entornos psicológicamente seguros, donde las personas, oye, puedan manifestar abiertamente, sin miedo, posibles problemas que pueden tener. Una vez que tenéis detectadas esas necesidades, Kevin, te pregunto a ti, una vez que tenéis detectadas esas necesidades, lanzáis iniciativas y ¿cómo medís esas iniciativas? Pues si tienes algún ejemplo que quieres compartir, oye, con la gente que nos está escuchando, pues alguna iniciativa que hayáis lanzado, cómo la habéis creado, también un poco, pues oye, cómo habéis medido el éxito, ¿no? de esa iniciativa, si ha generado un retorno. Bueno, aquí también, no solamente en bienestar laboral, ¿no? Sino en cualquier aspecto que realiza un cambio en la empresa o la compañía, tienes que medir antes y después, ¿no? Para ver si efectivamente es el camino adecuado o te estás equivocando de camino y puedas retroceder, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos introducido recientemente te estoy diciendo, hoy es jueves, antes de ayer, martes, una mayor flexibilidad. Es decir, no podemos hablar de resultados porque acabamos de comenzar en ello, pero sí te puedo poner el ejemplo más directo que tenemos, ¿no? Hablaba al principio de la flexibilidad que comentan los millennials, sobre todo.
es obvio que es algo que no repercute solamente a esta generación. Pero nosotros, por ejemplo, ahora hemos decidido apostar por una mayor flexibilidad en el sentido de que tú puedas realizar tu jornada laboral del mejor modo que puedas conciliarla. Es decir, no tenemos un horario concreto, tú tienes unas horas semanales y puedes realizarlas desde 4 días laborables. Hemos introducido el concepto de 4 días, pero no prescribiendo esta opción, ¿no? Sí dando flexibilidad, que tú puedes elegir trabajar 4 días, trabajar 5 o incluso compensar entre jornadas. Puede ser una persona que prefieres aglutinar tus horas de lunes a jueves y tener 3 días libres sin tener que coger días de vacaciones. O puede ser una persona que no quiera dedicar tantas horas de lunes a jueves, pero prefieres únicamente trabajar un poquito el viernes por la mañana. ¿Esto cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo medimos esta iniciativa? Por un lado, somos partidarios, yo personalmente soy partidario de crear 2 modelos de medición, ¿no? Yo lo llamo una parte planificada y una no planificada, que no es no planificada, sino no estructurada en el sentido temporal. Por un lado, comunicación ante todo, que la comunicación no falte. ¿Y cómo podemos conseguirla? Instaurando una cultura de feedback continuo. Para mí esto es muy importante por lo siguiente. Cuando tú estableces, o considero así, momentos puntuales a lo largo del año para recibir feedback, puede ser una evaluación de desempeño, al final estás recogiendo la información que puede estar sesgada por el momento en el que se encuentra la persona. Si esa persona ha tenido 2 semanas muy felices en la empresa, va a olvidar la parte negativa y viceversa, ¿no? Entonces, si tú consigues instaurar una cultura de feedback continuo y propones y las personas se sienten cómodas para facilitarte ese feedback día a día, vas a conseguir tener la información real. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, por supuesto, no hay que olvidar las mediciones más estructuradas a forma de encuestas de clima. Nosotros somos muy proactivos en el sentido de tomar datos. También si en el momento en que se producen cambios, ¿por qué? Permitiendo que maduren. Nosotros hacemos una encuesta trimestral de clima, pero aprovechamos esas encuestas no solamente para medir el estado de los equipos, sino para instaurar algún cambio, sobre todo en lo que no está funcionando, para poder medir luego la repercusión oficialmente cuando ha acabado todo, cuando ha acabado el siguiente ciclo, mejor dicho. Vale. Oye, por si tenemos gente que nos está escuchando que resulta muy interesante esta cultura de feedback continuo, ¿no? ¿Qué consejos podrías darle, oye, pues a la gente que nos escucha que quisieran justamente implementar, ¿no? esa cultura de feedback continuo? Porque a veces, oye, pensamos también feedback continuo que cualquier persona puede dar feedback en cualquier momento, ¿no? Y que a lo mejor es un poco que hay que darle una estructura, hay que darle un momento adecuado. ¿Qué consejos darías, ¿no? A la hora de justamente, por ejemplo, instaurar esa cultura de feedback continuo? Has dicho una cosa muy interesante, ¿no? Porque hay que diferenciar el feedback, una sesión de feedback, de una sesión de comentarios de, oye, vamos a hablar de algún problema o algo en concreto. El feedback, dado como tal, tiene una estructura concreta y el primer paso de ella es precisamente hacer consciente a la otra persona que vas a dar un feedback. Y todo feedback debe basarse en situaciones concretas que puedas extrapolar y no en comentarios generales, ¿no? Yo lo que recomiendo con estas sesiones es decir, no ser como una llama que se enciende ante cualquier situación, porque al final solo estamos haciendo comentarios que con el cabo del tiempo no van a ningún lado, sino ser capaces de detectar situaciones concretas que se están manteniendo en el tiempo y que pueden suponer un beneficio o una contra y solicitar formalmente una sesión de feedback en el momento que desee el empleado para hacerlo. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Por un lado, modelar, enseñar cómo se hace correctamente una sesión de feedback, qué se espera, cuál es el comportamiento esperado ante estas situaciones. Y por otro lado, incentivarlo. Que las personas, nuevamente, igual que hablaba antes de la comunicación, que nos comenten esas situaciones que traspasan más la parte profesional, que sepan que estamos ahí. Yo creo que desde People, una labor muy importante y que no se puede medir como trabajo operativo, como me gusta a mí llamar, sino que se puede medir como clima y por bienestar de los compañeros, es saber que tú estás ahí. Y cuando una persona sabe que desde People estás ahí para oírla y tú le das unas métricas o le facilitas unas maneras de llevar a cabo ese feedback de manera correcta, creo que consigue una buena combinación. Pero siempre hay que poner de las dos partes como cualquier iniciativa. Por nuestra parte, sin duda, dar pie a que se produzca y dar esa formación y por el otro lado, recibir esa información que se da para ponerla en marcha como se debe hacer, ¿no?
No, totalmente. Además, es que yo creo que es que el feedback al final es crecimiento, ¿no? Si no conseguimos también comunicarnos unos a otros y, oye, pues reconocer también el trabajo que se hace bien y detectar esas áreas de mejora, yo creo que es que finalmente, pues oye, también crecemos a base de eso, ¿no? De esta parte de feedback. Anita, oye, al principio del webinar estábamos comentando justo, ¿no? Que son distintos los problemas que pueden ir relacionados con el bienestar laboral dependiendo un poco del modelo de trabajo que tenemos, presencial, ¿no? Híbrido, remoto. Es verdad que, oye, las casuísticas son muy diferentes y bueno, yo, por ejemplo, en particular también soy de las personas que o sea, que dependiendo de cada persona se siente más cómoda trabajando en un modelo u otro, ¿no? Y al final, oye, las situaciones a las que se puede enfrentar trabajando bajo una modalidad u otra, pues son diferentes, ¿no? Como lo habías comentado, oye, entendemos entonces que serían distintas, ¿no? Las medidas que deberíamos adoptar, por ejemplo, para modelos presenciales que para modelos híbridos o de teletrabajo. Por contarnos un poco ahí también tu experiencia, cómo lo estáis viviendo. Sí, claro. Aquí, por ejemplo, para empezar, un ejemplo perfecto para esto es cómo nosotros lanzamos el construir la cultura de feedback, porque también nos dimos cuenta de que esto es algo que necesitamos sí o sí para poder crecer y pues mantener el ritmo con este mundo de tech y startups. Y como en esta parte de construir la cultura de feedback, esto es verdad para la mayoría de las iniciativas, de que la necesidad a lo mejor es lo mismo, la estrategia es lo mismo. Por ejemplo, en este caso hicimos unos talleres de retroalimentación para todo el equipo en general, presencial, virtual, híbrido. Pero la ejecución como tal ya fue diferente para cada equipo. Para el equipo remoto fue muy diferente, pues desde el setup, la reunión virtual, de qué forma interactuábamos, qué preguntas hacíamos, cuántas preguntas. También, en general, el equipo remoto pues tiene posiciones un poco diferentes, más hacia producto tech, etc. Y, y les pusimos diferentes situaciones para los roleplays. Luego, para el equipo presencial, pues hicimos un poco más de team building alrededor de estos talleres. Les pusimos diferentes preguntas, diferentes situaciones para poder practicar el dar y recibir feedback. Y esto es lo que debemos aplicar para muchas iniciativas. Por ejemplo, es muy importante también construir confianza, como decíamos, y no solamente entre manager y su reporte, pero en el equipo, entre equipos para fomentar la colaboración. Entonces tenemos, por ejemplo, lanzamos un presupuesto de Team Moral, que es por persona en la empresa, y pues cada manager es responsable de generar estos espacios para convivir. Y allí muchas veces lo intentamos conectar más y más con el tema de salud física. Por ejemplo, recientemente hemos tenido algunos partidos de fútbol, clases de salsa, todo esto pues para el equipo presencial obviamente y luego para el equipo remoto más como café virtual, comida, etc. Y luego están los temas de salud física, donde principalmente está la diferencia grande. Pues para el equipo remoto sí es importante que les apoyemos con algún presupuesto para construir su esquinita de home office, silla ergonómica, un laptop que sea adecuado para el trabajo. Pero para las personas que trabajan de forma presencial, pues hay muchísimo más. Cómo está la oficina, la luz natural, la limpieza, que paquete de primeros auxilios tenemos, o sea, hay muchísimos temas así que tenemos que cuidar. Y también en el equipo presencial hay muchas veces más espacio para roces, para temas de... Es una palabra fuerte, pero a veces sí pasa en la oficina, actos inmorales o discriminación, este tipo de cosas. Entonces tenemos que tomar pues todas las iniciativas posibles para mitigar esto y que no pueda pasar o en caso que pase, pues estemos los primeros en darnos cuenta de esto y poder entrar para mejorar la situación. Pero en la mayoría de los casos sí es importante que tengamos una estrategia paraguas y la ejecución pues la adoptamos basado en la realidad del equipo. Ujú. Os lanzo la pregunta a los dos, ¿eh? ¿Cuáles serían como las principales diferencias desde el punto de vista de
pues justo de necesidades de bienestar laboral, de un equipo remoto, ¿no? A un equipo, por ejemplo, presencial o híbrido. ¿Cuál serían las principales necesidades que habéis detectado? También para justamente ejemplificar, ¿no? Esas diferencias que hay en cada uno de los modelos de trabajo. Kevin, mismamente. Sí, adelante. Bueno, aquí hay algo muy interesante, ¿no? Porque, por supuesto, no es lo mismo una empresa que trabaje presencial, 100%, una empresa que trabaje híbrido, o incluso relación distinta, ¿no? Que haya personas en teletrabajo y personas que no, y una 100% remoto. Nosotros, por ejemplo, no lo he comentado, somos una empresa 100% distribuida. Actualmente en el mundo solamente hay un 16% aproximadamente. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas que componemos el proyecto lo hacemos desde casa, desde cualquier parte del mundo, sin tener esa limitación física. Y también precisamente la empresa adoptó esta modalidad por los diferentes métodos que puede utilizar para bienestar laboral, dependiendo de cómo te encuentras, ¿no? Es obvio que lo más diferenciable, por supuesto, en nuestro caso podemos detectar que en el caso del trabajo presencial, pues esas partes positivas, ¿no? De la relación personal o esos actos inmorales, como comentaba Anita, lo positivo que tiene es que lo puedes detectar rápidamente, ¿no? Tienes delante esas relaciones interpersonales donde puedes actuar en mayor premura. Eso se dificulta a distancia, ¿no? Aunque también puedes provocar distintas situaciones que puedas valorarlo. Pero sobre todo lo que yo veo como diferenciador es la parte de los hilos que se forman entre los compañeros, ¿no? Tienes que hacer un hincapié mucho más grande, más intencional en las empresas que trabajan 100% en remoto. Y luego tenemos también, no hay que olvidar, porque estamos hablando, por ejemplo, de estas dos, ¿no? Presencial y remoto, pero la parte híbrida creo yo que tiene otro riesgo que también se está estudiando mucho y es la diferencia de clases, una forma difícil, mala de llamarla, ¿no? Pero para que nos entendamos, una relación distinta con el proyecto. Es decir, están las personas que pueden estar en la oficina, tienen esa relación, mayor comodidad en algunos sentidos, mayor incomodidad en otros, y puede haber esa lucha entre categorías de relación con el proyecto. Creo para mí que ahora mismo la situación más difícil en el sector en el que encontramos, aunque es la más común, ¿no? Porque una persona que se encuentra bajo teletrabajo puede echar de menos algunas acciones que se hacen en la oficina, por ejemplo, un día de pizza o un día de cualquier cosa, y en cambio la persona que tiene que ir a la oficina puede echar de menos que no puede estar esa mañana trabajando de casa con su niño al lado, ¿no? Para mí son las principales diferencias. Totalmente. Oye, ¿qué consejos podríamos darle a las personas, ¿no? que nos ven, que tienen claro que, por ejemplo, la salud mental, ¿no? O sea, tenemos claro que la salud mental en el trabajo es un aspecto clave, pero que no sabría muy bien cómo abordar el proyecto, ¿no? Porque ahora seguido también os preguntaré un poco, pues, cómo hacer para conseguir de alguna manera, presupuesto para abordar estos temas, ¿no? Convencer también a la dirección de que son aspectos clave, porque al final las personas de People estáis muy cerca de los empleados y que luego, pues, para el tema de los presupuestos, etcétera, convencernos también a la dirección de que son prioridades, ¿no? Que hay que abordar dentro de la organización. Anita, ¿qué consejos, oye, le daríais a una persona que tiene claro que, por ejemplo, el tema de la salud mental es algo muy crítico, ¿no? Y que invertir en ello, además, tiene un retorno a medio y largo plazo para la organización, pero no sabría muy bien cómo abordar este tema, ¿no? O cómo empezar a abordar un proyecto de estas características. Sí, muy buena pregunta porque yo creo que esto es la realidad de muchísimas empresas hoy en día. Aún apenas estamos pues dándonos cuenta de que realmente tenemos que cuidar a los colaboradores, tenemos que cuidar su salud física, mental, y asegurar de que estén bien y felices en su trabajo. Entonces allí empieza todo, entender de que realmente necesitamos que estén bien las personas y la salud mental pues es una parte fundamental de esto. Dependiendo del tamaño de la empresa, de la realidad financiera, proyección, runway que tiene esta empresa y pues la mentalidad de los directores, tenemos que adaptar la retórica que tenemos. Lo que siempre es muy importante, como decíamos, trabajar con métricas, ¿no? ¿Cuáles son los resultados de la encuesta de clima laboral? Cualquier encuesta que hagamos semanalmente post-service son muy buenas. La rotación, cuáles son los comentarios y aprendizajes que nos han salido de las entrevistas de salida, cualquier encuesta en general o de los 1 a 1 si tenemos acceso a esta documentación.
y basarnos en esto para proponer estrategias que, en caso de que no haya estrategia de bienestar como tal o de salud mental, entonces empezar en baby steps. Quizá lanzar un grupo de piloto que pues 10% de la empresa, 5%, lo que sea, empieza a utilizar una aplicación, empieza a tener acceso a sesiones de terapia o cualquier otro beneficio que queramos ofrecer. Y pues durante 3 meses, 6 meses, dependiendo de la iniciativa que lancemos, ver las métricas de cómo va su desempeño, ausencia, enfermedad, vacaciones, sus respuestas, si podemos verlo a diferentes encuestas de clima laboral, hacer pues algunas encuestas ya uno a uno con estas personas del grupo de piloto para ver lo que realmente está aportando esta iniciativa, esta herramienta o nuevo beneficio que estamos trayendo. Y en lo que muchos caen es que quieren empezar demasiado grande. Quieren empezar con algo revolucionario y vamos a hacer un cambio gigante y lanzar esto. Pero tanto para los directivos, quienes pues están encargados de dar la luz verde a este presupuesto o esta iniciativa, como para los colaboradores que a lo mejor en su vida habían tomado una sesión de terapia o habían pensado en que realmente debería cuidar lo que como o que tanto azúcar como durante el día, cualquier hábito de este tipo, necesitamos concientizar bastante sobre por qué es necesario cuidarnos, cuáles son los beneficios diferentes, qué pasa si no nos cuidamos, y allí también pues podemos invitar a personas para tener sesiones y hacer preguntas y respuestas para saber qué es lo que, cómo han mejorado estas personas a su vida gracias a algún cambio. Entonces, tenemos que atacar por varios lados y siempre en baby steps. Y los grupos de pilotos son una excelente oportunidad para hacerlo. Yo creo que esto es información súper importante porque, o sea, comentabais además los dos que es, oye, recopilar información, recopilar datos, ¿no? Pues de diferentes iniciativas o de diferentes proyectos y luego pues analizar toda esa información y en base a eso, ¿no? Pues elaborar una propuesta, ¿no? Kevin, por ejemplo, una vez que tenemos esa propuesta, ¿cómo hacemos, ¿no? Para llegar a la dirección y decir, oye, aquí tenemos... digamos, pues un problema, ¿no? O un área de mejora que debemos de abordar. Cómo podemos hacer, ¿no? Para convencer justo a las personas decisoras finales de los presupuestos de que, oye, justo, ¿no? La salud mental, la salud física, ¿no? Lo comentaba Anita antes justamente, que es verdad que realmente ahora se habla de la salud mental como ya está normalizado, pero es verdad que, oye, antes de la pandemia, por lo menos en España, ¿no? El tema del psicólogo siempre ha sido así un poquito tabú, ¿no? Y ahora ya lo hemos normalizado, evidentemente, también preocuparse por la salud física, comer sano. ¿Cómo hacemos, no? Una vez que tenemos todos estos datos, los hemos analizado, creamos una propuesta y vamos al comité de dirección. Esta es la pregunta del millón, ¿no? Es decir, Esta es la pregunta bonus. ¿cómo materializo, ¿no? Todas las medidas? Porque ideas tenemos todos, pero ¿cómo las hacemos realidad, ¿no? Realmente. Esa es para mí la pregunta estrella, ¿no? Porque podemos hacer todo lo que estamos hablando. Se puede pensar, se puede considerar, se puede plantear, pero si no lo llevamos a la realidad, no ha servido de nada, ¿no? Aquí hay varias cosas. Para mí la verdad solo tiene un camino y realmente solo tiene un camino. ¿Qué podemos hacer nosotros? Es saber exponer la verdad. Tenemos también que tener esa capacidad de análisis para poder demostrar que lo que decimos no es nuestra idea, es la idea que debe ser implementada en una empresa si de verdad quieres conseguir esos fines. Con lo cual, ¿cómo podemos convencer a dirección? Por un lado, no basarnos en parte teórica, sino ya aplicada. ¿Qué quiero decir con esto? Si hay un problema en la empresa, haberlo medido y haber estudiado esas repercusiones que tiene. Y luego también estudiar, por otro lado, casos de éxito que se hayan basado en este fin. Pero no solamente en casos de éxito. ¿Qué ocurre cuando tú tienes un problema y solo te basas en lo que ha hecho bien otra empresa, otra compañía para solucionarlo? En que puedes caer en un sesgo de confirmación. Es decir, tú vas buscando aquello que quieres encontrar, que al final, por supuesto, lo encuentras. Para mí es mucho más, es verdad, ¿no? Para mí es mucho más interesante aún
cuando tú prestas más atención en basarte en qué han fallado otros. Así también evitas ese sesgo de confirmación y también eres más realista. Estás viendo que puedes demostrar que no estás viendo solamente la solución positiva, sino una solución a los problemas. Si tú sabes en qué ha fallado otras personas, otras empresas, otras compañías y eres capaz de adelantarte a esos fallos, siendo capaz de extrapolar esas condiciones a las de tu empresa y Sí. preveyendo qué puedes hacer, tiene medio terreno ganado, ¿no? Porque ya no solamente estás analizando un problema teórico, sino que estás poniéndolo sobre la práctica, estás demostrando que otras empresas han tenido ese problema, porque no somos únicos en el mundo, normalmente nuestros problemas lo han tenido otros, estás viendo cómo otras empresas lo han solucionado y además dónde han caído otras empresas y qué podemos hacer nosotros para que no ocurra, porque conocemos el caso concreto. Creo que con todo ese conjunto en la mano, no solamente ciñéndonos a una opción, porque obviamente estaríamos nuevamente en un sesgo, sino teniendo varias alternativas. Algo que ha dicho Anita me parece muy interesante. Un fallo muy habitual es querer hacer un edificio de golpe. Es mejor ser ágiles, ¿no? Hablando ahora de la parte Agile, ¿no? De este marco de trabajo, Scrum, etcétera, y crear incrementos de valor poco a poco. Y ser capaces de dar pasito a pasito y no querer abordar esa solución desde el 0 al 10 en una única iniciativa. Y creo que así podríamos convencer a dirección y luego medir los resultados para poder demostrar que hay que seguir en esa línea, que es muy importante. Y si nos equivocamos, saber dar un paso atrás y saber estudiar nuevas vías de actuación. Totalmente. Sí, Anita, dale. Sí, gracias. Solo me gustaría agregar una cosa de que tanto en este tema como en cualquier otro tema, cuando ponemos una propuesta grande o que va a representar algún cambio en la empresa, siempre tenemos que hablar al corazón y al cerebro de la persona o de las personas a quienes lo presentamos, ¿no? Ya hablamos de la data, pero también es muy importante de tener esta retórica de qué forma esta persona le puede atraer esta propuesta. Por ejemplo, si sabemos de que los directores hacen deporte, entonces a lo mejor podemos tener 2 minutos de storytelling sobre cómo estas personas se sienten cuando hacen deporte, después cómo les va en el día a día, o si alguna vez han tenido burnout. Entonces, storytelling es una gran herramienta para que también nos apoyen en este proceso de propuesta y asegurar de que pues nuestra propuesta sea aceptada de la mejor forma posible. Oye, eso es un muy buen consejo, para influir, ver un poco, analizar ahí esa parte justo oye, qué es lo que mueve también un poco, ¿no? A las personas que son decisoras para influir ahí. Aparte, Kevin, habías comentado un aspecto súper importante que creo que a veces, o sea, yo particularmente es verdad que ir a ver un poco los casos de éxito y de no tanto éxito, ¿no? Que tienen las compañías alrededor también es un buen indicador para ver si estas iniciativas funcionan. Además, yo añadiría un aspecto clave que es sobre todo la transparencia, ¿no? En la comunicación. Es decir, oye, pues decir lo que funciona y también, oye, externalizar y ser transparentes en lo que no funciona y poner ahí el foco y querer la mejora, ¿no? En estas veces oye, que no pasa nada por decir lo que no está funcionando, que justamente es donde yo creo que también todos los empleados valoramos también esos ejercicios de transparencia, ¿no? En la comunicación. Sí, completamente. Total. Vale, y ya, o sea, para terminar un poco, sí que quería preguntaros, porque es verdad que, oye, pues hay empresas de muchos tamaños, ¿no? Al final los presupuestos pueden ser mayores o menores. Kevin había comentado una iniciativa de mayor flexibilidad, que eso de alguna manera, el hecho de tener una bolsa de horas y decidir cómo repartirla, no tiene un coste tan directo. Es decir, oye, pues no invierto, ¿no? Para meter una plataforma o meter un producto X, ¿no? No tiene un coste tan directo, pero sí indirecto. ¿Alguna iniciativa que se os ocurra pues para personas que trabajen en equipos de people, en empresas que oye, tienen presupuestos más ajustados para poder hacer esas iniciativas que no tengan un coste inicial directo tan elevado, ¿no? El tema de, por ejemplo, de la iniciativa de la flexibilidad que comentaba Kevin, súper interesante. No sé si os ocurre alguna iniciativa más para que, oye, las personas que han estado con nosotros pues digan, pues a lo mejor podemos poner esto, ¿no? En nuestra empresa. Anita, o yo, como queráis. Como queráis. Adelante si quieres. ¿Yo? Vale. Bueno, yo en estas cosas siempre es el mejor modo de llegar, antes de implementar acciones que supongan un coste, obviamente de manera autónoma podemos decidir esas acciones que son muy interesantes para mover
también y dar más confianza a los equipos. Yo, por ejemplo, veo muy interesante si estamos en una situación en la que, en este caso, por ejemplo, ¿no? Para irnos a la base, nosotros, el ADN de la empresa apuesta por esa transparencia que hacías antes alusión, ¿no? Entonces, claro, con esa transparencia nosotros podemos anunciar las cosas de manera libre sin que todas las personas puedan acceder. Pero vamos a poner una situación sacada afuera, ¿no? Donde la información no esté accesible para todos o sea más complicado tener ciertos datos. Algo que históricamente en otras posiciones que he ocupado se ha valorado mucho ha sido las jornadas Asking the Boss, ¿no? Como quieras llamarle, ¿no? La jornada de preguntar a los jefes, por ejemplo, un viernes con los jefes donde puedes preguntar cualquier pregunta, reunirte con ellos y que te informen la situación. Esto suele funcionar mucho en empresas grandes, a mi juicio, no en grandes empresas donde la jerarquía te impide llegar a ciertos niveles. En la parte más, si nos vamos a empresas pequeñas, nosotros somos una empresa pequeña actualmente, somos 27 personas. Yo creo que directamente estos momentos formales no lo impondría, ¿no? Porque concretamente vamos en la línea contraria, ¿no? Lo del feedback continuo. Pero para tener ambas vías, si yo fuera una empresa pequeña como lo somos ahora, siempre lo que apostaría es por mayor confianza, es decir, acciones que van a generar un impacto directo, generar confianza, hacerme presente en los equipos, participar incluso en las reuniones de los equipos para poder medir, por ejemplo, es una iniciativa importante que vamos a implementarla por lo menos para estar presente en los propios eventos Scrum de los equipos. Ahí se saca mucha información, ver realmente cuál es la interacción entre los miembros y si hay alguna rencilla o el equipo suma. Simplemente con dedicar, al final el tiempo es dinero, es cierto, pero dedicar una hora de tu tiempo en esos encuentros no va a ser un efecto negativo para la empresa y tú puedes obtener mucha información. Y a la vez si luego eres capaz de tomar esa información para dar feedback y poder mejorar cosas, no estás suponiendo dinero para la empresa y estás recogiendo datos a la vez de mejorando la experiencia de las personas. Total, y es una inversión, totalmente. Totalmente. Anita, ¿quieres complementar? Sí, y como decía Kevin, dependiendo del tamaño de la empresa y obviamente dónde está esta empresa, cuál es la realidad del país, hay muchísimas iniciativas diferentes que podemos hacer. Desde nosotros en este momento estamos trabajando pues bastante para construir confianza y allí me gustaría dejarles un regalito en el chat, una hoja básicamente con algunas preguntas que podemos hacer a nuestro equipo para construir confianza, para que pues tengamos este espacio con mayor seguridad psicológica para que las personas puedan y quieran compartir sobre cómo les va. A nosotros nos ha ayudado muchísimo el estructurarlos uno a uno, apoyar muchísimo a los líderes en cómo deberían llevar a cabo estas conversaciones con su equipo. Y luego también hemos hecho muchas iniciativas que o no requieren un presupuesto o es presupuesto mínimo. Uh-huh. Y muchas veces también son low hanging fruits, es decir, pues necesitamos poca inversión de tiempo. A mí me encanta invitar a personas, ya sea presencial o virtual, para que platiquen de su experiencia, para que nos hagan una iniciación en meditación, respiración, salud física, nutrición. Y estas son cosas que podemos hacer tanto desde People como hablar con nuestros compañeros y en alguna reunión pues preguntarles de que, oye, ¿conoces a alguien que podría apoyar con esto y esto? Estas son algunas iniciativas que todos podemos hacer. Otros que recomendaría a todos es lanzar working groups o grupos de voluntarios de cierta forma en la empresa que quieran apoyarse o hablar de algún tema, posiblemente para que salgan iniciativas también de estos working groups, que pueda ser alrededor de nutrición, de empoderar a las mujeres, realmente cualquier tema, pero nosotros habilitamos estos espacios para que las personas en la empresa tengan mayor libertad sobre su entorno, mayor poder en pues, formarlo a como a ellos les gustaría.
Fenomenal. La verdad es que ayuda un montón. Bueno, yo dejo a las personas que nos están escuchando los últimos minutillos para ver si nos quieren hacer alguna pregunta y mientras piensan, oye, si hoy quieren preguntar algo a nuestros ponentes. Bueno, Anita ha compartido el documento que la verdad es que está súper bien hecho y nos va a ayudar un montón. No sé si queréis compartir, oye, algún libro, algún podcast que os haya ayudado a vosotros como personas de People, ¿no? Ya puede ser de bienestar laboral o algo que os haya ayudado a vosotros, ¿no? En vuestro desarrollo profesional, en poner alguna iniciativa que queréis compartir con todos nosotros. Sí, yo tengo algunas recomendaciones, principalmente dos que me gustaría que sean hasta obligatorios para todos los profesionales de People y que lo recomiendan a los demás managers también. Uno es el podcast de Adam Grant, seguramente muchos lo conocen, es un psicólogo estadounidense muy, muy conocido y tiene esta facilidad y esta expertise de manejar entre las necesidades de una compañía y los colaboradores y aborda en general los temas desde el bienestar personal para que luego esta persona pueda dar lo mejor de sí en el entorno laboral. Y en Spotify o en cualquier otro medio encontramos muy buenos podcasts de él, esto recomendaría a todos. Y luego tengo otro libro que es a lo mejor algo largo, pero es mi favorito personal y me ha ayudado muchísimo en mi carrera, es de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Buenísimo, leído Porque el libro. sí, simplemente todo lo que hablamos ahorita en este webinar se conecta con esto, porque si no tenemos esta capacidad de reconocer las emociones de los demás, gestionar, manejar nuestras propias emociones, empatizar, entonces pues es difícil encontrar las iniciativas correctas o correspondientes a las necesidades actuales del equipo. Totalmente. Me ha apuntado lo de Adam Grant. Súper. Qué bien. Bueno, ha dejado el listón bastante alto Anita con esas aportaciones, realmente porque, bueno, van a aportar muchísimo. Yo por mi parte, para complementar, yo oigo un podcast bastante, bueno, tiene algunas partes que veo bastante interesantes, de una compañía llamada Ethicos, creo que se dice, HR Ethicos, que también se puede encontrar en Spotify y demás, donde abordan toda la parte de recursos humanos, personas, cultura, desde la perspectiva más basada en la persona, ¿no? No tanto desde la parte corporativa, empresa, sino en el bienestar de esas personas. Y te ayuda también a ver esa otra parte. También basado un poco en la inteligencia emocional, ¿no? Y por otro lado, yo me gusta recomendar siempre el punto que tenemos más fácil de acceder, ¿no? Y más dinámico existente ahora mismo en el entorno laboral. Parece que no, pero tenemos disponible LinkedIn actualmente con más de 900 millones de usuarios y más de 58 millones de empresas registradas, donde la información que comparten es bidireccional de empresas, de personas profesionales, de recursos humanos, de personas, los candidatos. A mí me encanta pasar muchas horas en el feed de LinkedIn leyendo aportaciones no solamente que lancen a alguna persona referente en el sector, sino lo que responde la gente. Es un contenido vivo, variante, dinámico y que podemos detectar necesidades que a lo mismo no teníamos presentes, ¿no? E incluso encuestas en tiempo real que pueden lanzar plataformas de mucho peso que te pueden dar información de valor para aplicarla directamente a la compañía. Yo recomiendo mejorar y usar muchísimo LinkedIn porque se puede aprender mucho personal y profesionalmente y sobre todo para aplicarlo en la parte de cultura. Súper, grandes consejos. Ya, tenemos una compañera que nos ha hecho una pregunta que nos preguntaba, oye, ¿qué consejo daríais sobre cómo comenzar de cero en bienestar laboral en una empresa en la que se va a instaurar un departamento de recursos humanos, puesto que ahora funcionaba sin ello, ¿no? Habíais comentado un poco, oye, ese comienzo, ¿no? de recopilar datos, analítica, y si queréis complementar. ¿Por Sí, dónde? bueno, si quieren voy yo primero. Es muy interesante la pregunta porque, por ejemplo, en Jeru esto es lo que teníamos. Yo me uní así ya casi un año a la empresa y ya eran 50 personas. No tenían departamento propio como tal de recursos humanos, solo pues a nivel administrativo. Entonces, lo que siempre recomiendo es empezar con este análisis, justamente lo que comentábamos.
a través de encuestas de forma anónima, también con nombre para poder dar seguimiento a algunos temas y hablar con las personas, tener uno a uno con, dependiendo del tamaño de la empresa, o con todos o algunas personas por equipo, 1 o 2 personas por equipo, para simplemente entender qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que no estamos haciendo bien, qué es lo que tenemos que dejar de hacer y empezar de hacer. Entonces, estas son algunas preguntas que nos van a ayudar muchísimo a entender mejor la realidad de la empresa. Y basado en esto, yo recomiendo que empecemos rápido. Tengamos algunos días de recopilación de información, poco de design thinking, brainstorming, qué es lo que podemos hacer, iniciativas pequeñas para que rápidamente las podamos lanzar y podamos evaluar en el camino. En 1 mes, 2 meses, cómo ha recibido el equipo, qué cambios hemos tenido y qué tenemos que ajustar. Si estamos en el camino correcto o no es muy importante, porque pues es una empresa donde aún no han habido iniciativas de esta forma. A lo mejor hay personas en el equipo que no han habido iniciativas ni en otras empresas donde habían trabajado. Entonces tenemos que ser rápidos, lanzar cosas que puedan funcionar y pues reajustarlos de forma rápida. Y estar en constante comunicación con el equipo para ver cómo han recibido estas iniciativas, aprovechar de todos los espacios para preguntarles qué te pareció, qué recomendarías, qué deberíamos mejorar, qué no estamos tomando en cuenta. Y pues basado en esto, o hacer otra iniciativa o hacer ajustes. Kevin, ¿quieres complementar algo? Has dicho muchas cosas que simplemente matizar. En mi caso fue muy similar lo que ha comentado Anita y la pregunta que realizaba, ¿no? Yo también llegué a la empresa, por ejemplo, sin que no había en esta última experiencia departamento de personas. Entonces, yo recomiendo en ese momento la base es la comunicación. Tener esas reuniones 1 a 1, si puede ser con todas las personas. Estamos hablando de una empresa pequeña, con lo cual se puede hacer. Si llegamos a una empresa donde hay una gran cantidad de personas, sería extraño que no hubiera departamento, pero incluso así yo apostaría por tener una reunión 1 a 1. La primera vez siempre sería interesante. Y luego sumarlo de la parte cuantitativa, ¿no? Yo, por ejemplo, lo primero que hice es hacer una encuesta, pero en este caso, como no tenemos información previa para saber qué preocupa o no a los empleados o la empleada, pues sobre todo hacer preguntas abiertas para poder nosotros luego categorizar y siempre ampliar. Con esa información, primero, antes de tener las reuniones 1 a 1, tendría luego esas reuniones para poder ahondar, poder profundizar. Y eso también nos da pie a conocer los problemas reales y lo que funciona realmente, y de cara a siguientes conversaciones, siguientes encuestas, poder categorizarlas para poder trabajar de mejor manera esos datos y sobre todo poder obtener las estadísticas, ¿no? Que lo que nos interesa saber es si un área, un mes en enero, por ejemplo, era valorada negativamente por el 40% de la plantilla y hemos implementado cambios, queremos saber si el porcentaje ha descendido e igualmente si queremos mejorar alguna de las partes, ¿no? Totalmente. Además tenemos aquí a Rocío que nos decía, oye, que no era una pregunta sino un comentario, que la parte que es súper importante lo que la habéis comentado ambos, ¿no? Del feedback continuo, que es verdad que ella comentaba que las en grandes empresas a veces es más complicado, pero ahí también está toda esta parte, ¿no? De también interiorizar que no es una responsabilidad única, ¿no? De las áreas de people, sino que, oye, pues que hay que trabajar mucho pues con los managers, con los responsables también para interiorizar esta parte de justo de necesidad de crear entornos psicológicamente seguros y de preocuparse por el desarrollo de las personas. Y un detalle ahí también quería añadir yo. Ya no solamente se suele mantener habitualmente un locus de control externo a las personas de cara a que se entiende que la responsabilidad del bienestar y cultura en una empresa es parte del propio área de personas y cultura. Se da por un hecho, no es tu responsabilidad. Desde el área de personas de una empresa no somos nada si no podemos ofrecer nada a las personas que componen la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Esas iniciativas que hemos ido comentando para que se puedan lanzar en los empleados, también para mí es muy importante empoderar. Es decir, poder hacer que las personas, los equipos, nazcan de ellos esa iniciativa y no necesiten nuestro soporte para poder llevarla a cabo. Por ejemplo, en el trabajo presencial, que no tenga que salir de la empresa a hacer un after work, por ejemplo, sino que instaurar, promover el bienestar para que puedan hacer del propio equipo, e incluso en el teletrabajo, siendo más complicado, que pueda haber reuniones esporádicas fuera de ese entorno laboral,
que haya quedadas regionales que puedan nacer del propio equipo e incluso favorecer que se compartan los propios hobbies de las personas. Eso es algo que también estamos ahora abordando porque te das cuenta simplemente en pocas reuniones que no conoces a tu compañero, no conoces que le apasiona la misma música que a ti o le apasiona el mismo deporte que a ti. Si eso lo hacemos visible, de manera indirecta vamos a favorecer que se creen esos lazos, ¿no? Y esto funciona tanto en grandes empresas como en empresas pequeñas. Sí, exactamente. Y allí me gustaría agregar algo que decía Kevin, que es importante que todas las personas en la empresa estén conscientes de que tienen el poder de influir su entorno. Tanto pues cualquier colaborador junior que acaba de entrar a la empresa no tiene personas a su cargo, como ya managers a lo mejor más seniors, y que nosotros habilitemos espacios desde el área de people o recursos humanos, demos las herramientas, por ejemplo, a los managers para poder también tener, por ejemplo, estas instancias de construir confianza o de descansar, relajarse un rato, divertirse en una reunión los primeros 5 a 10 minutos o tener pequeños espacios para reconocimiento. Y me gustaría compartir con ustedes ya a través de Neilted mañana en un PDF un libro que se llama Leading with Happiness, que básicamente se trata de justamente esto, de qué forma podamos influir en la felicidad de todos, tanto mi propia felicidad como de los demás en mi equipo, ya sea un líder o una persona sin gente a su cargo. Genial. Pues nada, chicos, oye, agradeceros muchísimo que hemos estado casi una hora hablando de esto, que es todo un récord. Además, es que yo me tiraría, vamos, todo el día hablando de esto, de verdad. Muchísimas gracias a los dos, Kevin, Anita, por haber estado con nosotros. Yo creo que hemos tenido información súper valiosa y que seguro que nos sirve a todos, así que millones de gracias. No, gracias Muchísimas gracias a ustedes por organizarlo, por la invitación y a todos que pues apartaron este tiempo para estar aquí, porque es importante siempre escuchar nuevas, mejores prácticas, nuevas experiencias para poderlo integrar en nuestro día a día como profesionales. Totalmente. Bueno, y por supuesto invitar que esto no es un espacio cerrado que acaba aquí, ya no nos vemos, que por supuesto cualquier duda, cualquier aportación, cualquier comentario, personalmente pues estamos disponibles. En LinkedIn podéis encontrarme y preguntarme lo que necesitéis, que yo siempre responderé a todo comentario, a todo cualquier petición, cualquier solicitud, siempre estaré disponible. Sí, por supuesto, también darle las gracias a todas las personas que nos están escuchando y que se han unido, porque sin duda, sin vosotros, pues nada de esto sería posible. Así que millones de gracias y estamos en contacto. Un beso grande a todos. Chao. Buen día, feliz día a todos. Hasta luego.